Bueno, entonces habíamos terminado en la última clase en esta proposición 14. Si no estoy mal, llegamos hasta mostrar aquí el punto 4, ¿cierto? El ítem 4 o el ítem 3, no sé cuál de los dos terminamos viendo, yo creo que fue el 3, fue el 3 el que terminamos viendo. Listo, entonces mire que el punto 4 es solamente un caso particular del punto 3, porque en este caso es como si nosotros estuviéramos también haciendo sustitución de esa variable w por la propia variable w, ¿cierto? Estamos generalizando existencialmente con la misma variable. Vamos a ver aquí pues un ejemplo de eso, ¿cierto? Si uno tiene, por decir algo, en alguna demostración, tiene una fórmula, por ejemplo, x más s de 0, eso por y es igual a s de 0. Bueno, estamos mostrando el tablero. Ah, qué pena. Gracias ahí por hacerme caer en cuenta. Ahí ya sí aparece, ¿cierto? Ahí ya probé. Listo, entonces supongamos que tenemos esta fórmula en alguna parte. Entonces, por generalización existencial, ¿qué decimos? Mire, aquí tenemos un término, voy a hacer la generalización existencial por este término. Tenemos este término, ¿cierto? Que multiplicado por este da ese cero. Entonces, ¿qué podemos decir? Existe un x, bueno, aquí en este caso voy solamente a hacerlo no con todo ese término. O sea, en el caso anterior, en el que era todo un término, el término t, podríamos sustituir todo ese t por una variable, ¿cierto? Podríamos sustituirlo, pongámoslo acá por un w, tal que w por y es igual a s de 0. En este caso estaríamos haciendo particularización, cambiando todo este término t por la variable w, teniendo en cuenta pues que ese término t es libre para w en esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Pero el que acabamos de ver, pues que es el caso particular, ya no vamos a hacer particularización por todo este término, sino que no, generalización existencial por todo este término, sino que vamos a hacer solamente por la variable x y la vamos a cambiar por el propio x. Entonces, ¿qué sería? Sería, existe un x tal que x más s de 0 multiplicado por y, eso nos da s de 0, ¿cierto? Aquí estamos generalizando existencialmente usando la misma variable. No estamos cambiando para nada la fórmula que tenemos aquí. Ese sería pues como ese caso particular. Y eso es pues debido a que cualquier variable que usted tome es libre para cualquier fórmula en cualquier término, ¿cierto? Y satisface esa condición. Listo. Bueno, ya esa otra propiedad es, para todo W alfa implica que existe W alfa. Mire que este saldría pues del 2 y el 4. Mire que acá en este caso tenemos el consecuente aquí de esta implicación es alfa y aquí el antecedente es alfa. Entonces por transitividad tenemos que para todo W alfa implica existe W alfa por transitividad, ¿cierto? Ese sale pues del ítem 2 y el 4. Ahora mire que es interesante tener en cuenta aquí que en la lógica de predicados de primer orden, siempre que nosotros demostremos un para todo, para cualquier fórmula que nosotros tengamos y en cualquier lenguaje que nosotros tengamos, siempre vamos a tener un existencial. Mire que eso no es cierto si nosotros estamos pensando en universos vacíos, ¿cierto? Si nosotros pensamos en universos vacíos, no necesariamente esta implicación vale. ¿Por qué? Porque uno puede tener que una cosa vale por raciocinio vacuo, ¿cierto? Pensemos en un salón vacío donde no hay ningún estudiante. Y uno dice, todas las personas que hay, o no hay ninguna persona, ¿cierto? Todas las personas que hay en ese salón eh, son mujeres. Listo. Esa afirmación es verdadera porque eh, todas las personas que hay ahí, que es ninguna, satisfacen la condición de ser mujeres. Vale por razonamiento vacuo, ¿cierto?
Sin embargo, de ahí no podemos deducir que hayan mujeres en ese salón, ¿cierto? O sea, si nosotros pensamos en universos vacíos, no necesariamente del para todo alfa se sigue el existe alfa. Pero recuerden que cuando nosotros definimos la semántica para la lógica de predicados de primer orden, en la definición de modelo nosotros colocamos una condición y es que el universo de un modelo tiene que ser diferente del vacío. O sea que la lógica que nosotros estamos construyendo está partiendo como de ese hecho, estamos suponiendo que estamos hablando de universos no vacíos, ¿cierto? Esa lógica no sirve para universos vacíos. Si ustedes fijan en el libro de Mendelssohn hay un capítulo pues donde se habla como de esa diferencia y donde se define una lógica un poco diferente para también considerar la posibilidad de modelos vacíos, pero lo más normal es trabajar pues con esta lógica donde se suponen universos no vacíos, ¿cierto? Porque la idea es que nosotros vamos a construir teorías que hablen de alguna cosa por lo menos. ¿Para qué vamos a construir teorías que hablen de la nada, ¿cierto? No, no sería como muy útil una teoría que no hable de la nada, ¿cierto? Entonces, por eso es que se asume eso. Bueno, vamos a mostrar entonces algunas de estas propiedades de acá. En realidad, pues, bueno, voy a pasar algunas de estas para el tablero. Las hacemos allá. Incluso voy a pasar todo este teorema porque ahí en esta demostración pues vamos a usar algunas proposiciones anteriores, entonces para poder referenciarlas pues más, tenerlas en cuenta y pues para tenerlas presentes. Vamos entonces a demostrar este 6. Entonces a partir de alfa implica beta, nosotros queremos demostrar que si todos los objetos satisfacen la propiedad alfa, entonces todos satisfacen la propiedad beta, ¿cierto? Entonces comencemos tomando como hipótesis lo que nos están dando ahí. Ese es el ítem 6. Entonces el punto 1 en esa demostración, ¿qué sería? Alfa implica beta, sería una hipótesis. Listo. Queremos llegar a esto. Lo que podemos hacer es, mire que uno que podría pensar, no, generalicemos. Para todo X alfa implica beta. Generalizamos aquí. Pero la generalización siempre aplica a toda la fórmula, ¿no? No podemos generalizar solo un pedacito de la fórmula y no a toda la fórmula. Pero entonces aquí, ¿qué haríamos para dividir ese para todo en el antecedente y el consecuente? Ahí no quedaría todavía muy claro cómo hacer eso, porque no existe ningún axioma que nos permita llevar este para todo al consecuente o al antecedente. Tenemos un axioma, pero recuerde que ese axioma tiene como condición, para pasar el para todo que tenemos aquí, pasarlo al consecuente, tenemos que tener la condición de que en ese antecedente, esa variable por la cual estamos cuantificando aquí no aparezca libre en el antecedente, ¿cierto? Pero aquí no tenemos esa condición. Mire que aquí en ese 6 no estamos colocando ninguna condición para esa fórmula alfa. Entonces, por ahí pues no sale, ¿cierto? Pero entonces, mire, lo que podemos hacer es, podemos tener en cuenta el literal 2 que tenemos aquí, o el numeral 2 que demostramos aquí, y es como ese caso, pues, ese caso particular de esa generalización, que es cuando uno, de esa particularización universal, que es cuando uno particulariza por el mismo, con la misma variable, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos vamos a tener para todo W alfa implica alfa. Eso entonces sería por ítem 2, ¿cierto? Eso lo demostramos. Ahí mire que tampoco tenemos ninguna condición para que eso valga. Eso siempre va a valer. Listo. Aquí entonces, como este antecedente es igual a este consecuente, entonces podemos aplicar transitividad. Tendríamos entonces que para todo W alfa implica beta. Sería transitividad entre, entre 1 y 2. Listo.
Bueno, pero queremos todavía meter pues el cuantificador en este beta. Generalicemos, primero generalicemos aquí universalmente, ¿cierto? Entonces, para todo W, y vamos a generalizar también por W, porque aquí queremos que para todo W o sea, que beta esté generalizado universalmente bajo la variable W también, ¿cierto? Entonces, para todo W, y aquí esta fórmula, recuerde, tenemos que generalizar sobre toda la fórmula, entonces sería para todo W alfa implica beta. Listo. Generalización en 3. Listo. Ahora mire que aquí en esta fórmula no aparece libre W. ¿Por qué? Porque en alfa puede inclusive hasta aparecer libre W. Ahí no sabemos pues, si aparece o no aparece libre. Pero independientemente de si aparece o no aparece, si apareciera, aquí tenemos un cuantificador sobre esa variable y ya estaría ligando esas variables que hayan libres acá. De cualquier manera, aquí vamos a tener libre a W en toda esta fórmula, ¿cierto? En este antecedente. Posiblemente no en alfa, pero ya cuando cuantificamos con para todo W alfa y con toda seguridad, W no va a aparecer libre. Entonces cumplimos la condición para el axioma. Momento, yo me fijo aquí cuál es el axioma. Vámonos acá a las diapositivas. Ese sería el axioma 5. El axioma 5, mire que exigimos que en el antecedente, pues, la variable por la cual estamos cuantificando no aparezca libre, ¿cierto? Entonces, vamos a por el axioma 5. En este caso, pues, la fórmula alfa sería el para todo W alfa, ¿cierto? ¿Qué tendríamos? Para todo W y para todo W alfa implica beta. Eso implica esta fórmula del antecedente que es para todo W alfa implica este para todo nos lo llevamos para el consecuente. Para todo W beta, ¿cierto? Y esto aquí entonces, ¿qué sería? Axioma 5. Teniendo en cuenta que W no aparece libre para todo W alfa, ¿cierto? Listo. Ahí entonces ya por modus ponens, ¿qué tendríamos? Por modus ponens tendríamos que finalmente lo que queremos, ¿cierto? Y para todo W alfa implica para todo W beta. Modus ponens entre 4 y 5. Listo, entonces ya con eso llegamos a lo que queríamos llegar, que era esa implicación. ¿Dudas ahí o está clara esa demostración? Bueno, no hay dudas. Entonces mire que ya el 7 sale pues prácticamente del 6, ¿cierto? Aquí si tenemos que estos dos son equivalentes, alfa y beta son equivalentes, por la definición de ese condicional tendríamos una conjunción, ¿cierto? La conjunción de la implicación en ambos sentidos, alfa implica beta y beta implica alfa. Por simplificación tendríamos alfa implica beta y también tendríamos beta implica alfa. Y usando entonces el ítem 6, tendríamos para todo W alfa implica para todo W beta, y también aplicando el 6 a la implicación beta implica alfa, tendríamos entonces la implicación en el otro sentido, ¿cierto? Sería el caso en el que si aquí tenemos beta implica alfa, de ahí que concluimos que para todo W beta implica para todo W alfa. Ahí entonces por conjunción entre esos dos tendríamos ese condicional. Listo.
¿Es claro o es necesario pues como que haga todos los pasitos de esa demostración? Clarísimo, clarísimo. Bueno, entonces sigamos adelante. Algo similar entonces va a ocurrir con el existencial, ¿cierto? Si tenemos que de una fórmula alfa se sigue beta, si existe un W tal que alfa, entonces existe un W tal que beta. Vamos a hacer ese. Vamos a hacerlo por aquí. Voy a borrar aquí como para que nos quede más arriba de la demostración. No tenga que estar bajando el tablero a toda hora ahí. Esto aquí. Aquí, espera aquí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esperemos un momentico que el computador le dio por pensar. Está cerrada. Ay, eso se cerró. Bueno, se me cerró el tablerito. Espera un momento, por favor. Yo lo abro de nuevo. Vea, qué tablerito tan. Ok. Ay, no, no tengo. Bueno, aquí les voy a compartir de nuevo el tablero. Y voy a poner entonces de nuevo aquí el teorema que estábamos viendo. Aquí, está más abajo. Era este. Listo. Bueno, ok. Ya estamos acá de nuevo. Vámonos entonces a demostrar este, ¿cierto? Y vamos a mostrar el 8. El 8 pues y el 9, que el 9 es también una consecuencia inmediata pues del 8, sería pues como indiqué que sería este bicondicional, el 7 pues a partir del 6, ¿cierto? Entonces veamos este, es 8. Primer paso, entonces tomemos como hipótesis ese alfa implica beta, ¿cierto? Hipótesis. Aquí me voy a aprovechar más o menos de lo que hice en el 6. Recordemos cuál es la definición acá del existencial, que recordemos que el existencial no lo estamos tomando como un conectivo primario, sino que está definido a partir de la negación y del para todo. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que necesitamos mostrar? Que no para todo W, no alfa, ¿cierto? Recuerde, por definición del existencial, ese existencial nos está como eh, simplificando o abreviando esta fórmula de acá. Y eso entonces implica no para todo W, no beta, ¿cierto? A eso a lo que queremos llegar, por definición pues del existencial. Entonces, como que aquí tenemos negación de alfa y acá negación de beta, entonces apliquemos aquí contra recíproco. ¿Qué tendríamos acá? Negación de beta implica negación de alfa, ¿cierto? Aquí nos quedaron pues como en el lado pues contrario, negación de beta y negación de alfa, pero como después vamos a necesitar también negación en esos cuantificadores universales, pues ahí aplicamos de nuevo contrarrecíproco y ya nos va a quedar para el lado que necesitamos, ¿cierto? Entonces aquí, contrarrecíproco en 1. Espera un momento, yo pongo otra vez por aquí para ver el chat. Chat, ok, chat por aquí. Los participantes, ok, listo. Ok.
Bueno, aquí entonces, ¿qué hacemos? Apliquemos el 6, ¿cierto? Si tenemos una implicación, podemos entonces poner el para todo en el antecedente y en el consecuente por 6, ¿cierto? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos para todo W, negación de beta implica para todo W, negación de alfa. Sería entonces ítem 6 en, en 2. Listo. Un momento. Bueno, y aquí aplicamos entonces de nuevo el contrarrecíproco. Tendríamos entonces negación. Espera un momento, por favor. Aquí hay un celular molestando. Lo pago por acá. Bueno, entonces aquí, por contrarrecíproco, ¿qué tenemos? Negación de para todo W. Negación de alfa implica negación de para todo W, negación de beta. Y eso es a lo que queríamos llegar, ¿cierto? Porque aquí por la definición de, del existencial tenemos entonces esto de acá. Inclusive lo podemos colocar como otro puntico adicional si queremos, o lo podemos dejar hasta ahí. Aquí entonces sería contrarrecíproco. En 3. Listo. Bueno, aquí, o si quiere pongamos el otro puntico y entonces existe W alfa, implica existe W beta. Definición de existencial en 4. No era necesario porque eso es simplemente una abreviación de esto, pero coloquemos o para que quede más claro. ¿Listo? ¿Dudas o todo claro? Bueno, entonces mire que aquí, pues como les indica, es cierto. Aquí simplemente entonces, por definición del bicondicional, vamos a tener las dos implicaciones. Alfa implica beta y beta implica alfa, ¿cierto? Simplificando. Y por el ítem 8, entonces tendríamos esta implicación y también tendríamos la implicación en el otro sentido. Y aplicando conjunción tendríamos el bicondicional. Ahora, mire que, ¿qué es lo que nos están diciendo estos, en especial el ítem 7? Ahorremos estas otras observaciones que hay por acá. En especial, ¿qué nos está diciendo? El ítem 7 y el ítem 9. Mire que nos está diciendo, si usted tiene que existe un W tal que alfa y ese alfa es equivalente a beta, al sustituir alfa por beta, usted va a tener una fórmula equivalente, ¿cierto? O sea, ese nos está permitiendo como sustitución por equivalente en existenciales, mientras que este 7 nos está permitiendo sustitución por equivalentes en para todos. Si ustedes recuerdan cuando hicieron demostraron el teorema de sustitución por equivalentes para la lógica proposicional, recuerde que lo hicieron por inducción sobre la definición de la fórmula, inducción estructural, ¿cierto? Entonces primero tomaban que si era una fórmula atómica, entonces ahí, dependiendo pues del caso, es que si sustituyó o no sustituyó, ahí llegaban pues a lo que querían, que valía la sustitución por equivalente, ¿cierto? Después entonces, en la hipótesis inductiva suponía que eso valía pues para fórmulas, digamos, phi y psi, y ya demostraban pues para la negación de psi, teniendo en cuenta pues que eh, esa propiedad era que alfa equivalente a beta deducen LP negación de alfa equivalente a negación de beta, ¿cierto? Usando esa propiedad. Después, entonces, para cada uno de los conectivos binarios, también a partir de eso, entonces, de esta equivalencia, se tenía entonces que si usted tiene, por ejemplo, acá, bueno, acá en realidad, pues para todos los conectivos binarios era, digamos, alfa, conectivo binario delta, eso era equivalente
a beta conectivo binario delta, ¿cierto? Aquí era como sustitución en conectivos binarios a la izquierda del conectivo. Y había otro que era pues a la derecha del conectivo, ¿cierto? Ya, en LP, entonces delta conectivo binario alfa podría sustituir ese alfa por beta y tenía una fórmula equivalente, ¿cierto? Y aquí por beta. Eso era suficiente pues para que en la inducción uno lograra mostrar que valía sustitución por equivalentes para cualquier fórmula. Mire que aquí en la definición de fórmula, pues para las fórmulas atómicas la definición es un poco diferente, pero la demostración pues de la sustitución por equivalentes va a ser la misma, exactamente la misma. Y para los conectivos entonces de la lógica proposicional, para la negación y esos conectivos binarios, el paso inductivo también funciona de la misma manera. Faltaría entonces el, eh, para los cuantificadores, pero para los cuantificadores estos dos ítems precisamente nos van a asegurar sustitución por equivalente en los cuantificadores. Entonces ya con esos dos ítems, ya, aunque no vamos a hacer pues paso a paso toda la inducción pues sobre la definición pues inductiva de la fórmula o inducción estructural, inclusive aquí en la parte de la lógica proposicional ni siquiera definimos lo que era inducción estructural sobre fórmulas, pero se define de manera análoga como se hizo para la lógica proposicional, solo que aquí, digamos en la definición, ya hay conectivos pues para todo y existe, ¿cierto? Y la definición de fórmula atómica es diferente también. ¿Listo? Entonces ahí sí, ustedes ya más o menos imaginan cómo puede uno entonces a partir de esto demostrar sustitución por equivalentes, ¿cierto? Por eso es que o sea, en la parte de lógica proposicional trabajamos bastante esos teoremas precisamente para aquí uno tener, pues ya saber más o menos cómo se demuestra y no tener que hacer todos los detalles aquí, sino que ya prácticamente pues lo mismo lo que hicimos en la lógica proposicional. Listo. Es claro lo que les estoy diciendo ahí, o sea, ya con esto sale sustitución por equivalente, sí es claro eso. Y tienen pues, es clara la idea pues de cómo se demostraría. Bueno, como, como todo el mundo calla, creo que eso quiere decir que sí, que está supremamente claro. Listo, entonces vamos a continuar, voy a pasar de nuevo a las diapositivas. Vamos entonces ya a ver metateoremas, ¿cierto? Como recuerde que para el caso de la lógica proposicional demostramos varios metateoremas, ¿cierto? Ya no eran demostraciones dentro del sistema, sino que unas propiedades de ese sistema que definimos que nos permitían hacer demostraciones de manera más sencilla, aplicar ciertos truquitos que le simplifican a uno pues la manera de hacer demostraciones, le aseguran a uno que en ciertos casos si usted va a demostrar alguna cosa, usted puede demostrar una cosa distinta, pero esa cosa distinta le asegura que lo que usted quería demostrar existe la demostración. En este caso, por ejemplo, el teorema de deducción, lo que uno tiene es, si uno logra deducir a partir de un conjunto de fórmulas sigma y una fórmula alfa, logra deducir beta, entonces lo que nos dice el teorema de deducción es que solamente a partir de sigma logra deducir alfa implica beta. Aquí entonces ya estamos en que esos conjuntos no van a ser fórmulas de algún lenguaje de primer orden, ¿cierto? Entonces, ya ahí cambiamos pues los conjuntos, las fórmulas son diferentes, pero aquí vamos a colocar una condición adicional. Y es que en esa deducción que uno tiene de esa fórmula beta a partir de sigma y alfa, uno no haya generalizado sobre variables libres de alfa, ¿cierto? Entonces, esa es la condición adicional que necesitamos tener en cuenta para cuando estamos aplicando teorema de deducción en la lógica de predicados de primer orden, ¿cierto? O sea, aquí, esta fórmula que vamos a pasar de hipótesis a este antecedente, en la deducción que hicimos aquí no pudimos haber generalizado sobre variables libres de esa fórmula. Esa es la condición, ¿cierto? Ahora, demostrar eso. ¿Cómo se demuestra? Inducción sobre la longitud de la deducción, de manera análoga a como se hizo para la lógica proposicional, ¿cierto? Recuerden que en esa inducción que teníamos, se lo hacíamos suponíamos esto, ¿cierto?
Suponíamos, inclusive, espere que lo voy a escribir acá en el tablero porque vamos a hacer un caso que sería el que queda faltando. Voy a colocarlo de una vez por acá. ¿Qué era lo que hacíamos? Suponíamos esto de acá. Por eso de acá entonces existía una deducción de beta a partir de sigma unido alfa, que esa deducción es una secuencia pues finita de fórmulas, alfa 1 hasta alfa n, tal que la última fórmula es beta, pues y todo lo que ya conocemos, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, íbamos a demostrar eso y lo hicimos por inducción sobre la longitud de la demostración, ¿cierto? Porque aquí eso nos da pues una secuencia alfa 1 hasta alfa n, que es una deducción de beta a partir de sigma unido a alfa, ¿cierto? Entonces, por inducción sobre este elemento de acá, sobre la longitud de la demostración, demostramos que siempre uno, a partir de esto, uno podría siempre pasar a esto, ¿cierto? Y mostramos en cada caso cómo se llegaba como a esa demostración que teníamos aquí, a la demostración que teníamos aquí. Recuerden, en el paso base era ¿qué? En el paso base era demostración de longitud 1. En ese caso, ¿qué teníamos? Que esa última fórmula tenía que haber sido un elemento de las hipótesis o un axioma. Esos eran los casos que teníamos. Aquí vamos a tener lo mismo, ¿cierto? En la lógica de predicados vamos a tener lo mismo. Si se llegó a beta en un solo paso, es porque esa fórmula beta era o un axioma o era un elemento de las hipótesis, ¿cierto? Ahora, la única diferencia es que aquí tenemos dos axiomas más, ¿cierto? Además del axioma 1, 2 y 3, tenemos el axioma 4 y 5. Pero mire que independientemente pues, de esos axiomas, aquí tiene un axioma I, ¿cierto? Entonces un paso el axioma I, eh, por axioma, ¿cierto? Justificación de eso por axioma. Y recuerden que uno lo que hacía ahí era simplemente por adición de antecedente, colocaba el alfa, ¿cierto? Adición de antecedente, ahí, ¿cierto? Adición de antecedente, en, en 1. Mire que eso aquí también aplica, pues para cualquier axioma que uno tome, eso va a aplicar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, así tengamos dos axiomas adicionales, la demostración pues va a ser la misma, porque en el caso en que sean los axiomas tendríamos acá esa demostración. Listo. Bueno, entonces en el paso inductivo, recuerden entonces, en el paso inductivo uno también tomaba pues las mismas condiciones que tenía en el paso base, pero ahí se demostraba pues igual a como en el paso base. Y ya se tenía el caso adicional que era cuando la última fórmula era obtenida por modus ponens, ¿cierto? Y ahí en el caso en el que la última fórmula fuera obtenida por modus ponens, nosotros indicamos cómo llegar pues a lo que queríamos, a esto de acá. Lo mismo que hicimos allá lo podemos hacer aquí, porque allá lo que hicimos fue usar propiedades de la implicación, usar los axiomas 1 al axioma 3 que nosotros también los tenemos aquí, ¿cierto? Sigue valiendo pues también en el caso en el que la última fórmula haya sido obtenida por modus ponens, aplicado a las fórmulas anteriores. Pero entonces mire que aquí tenemos una posibilidad adicional en ese paso inductivo y es que la última fórmula en esa deducción haya sido obtenida por generalización aplicada a una fórmula anterior, ¿cierto? Entonces ese es el caso adicional que tendríamos que hacer aquí. Vamos a colocar aquí como ese caso adicional que faltaría mostrar, ¿cierto? Caso adicional que sería si alfa n es obtenida eh, aplicando generalización a una fórmula anterior, ¿cierto? A, a alfa i, pongámosle acá, para algún i estrictamente menor a n, ¿cierto? Aquí en esta secuencia, antes teníamos un alfa i, y el último paso que hicimos fue
generalizar sobre ese alfa i, ¿cierto? En ese caso, entonces, ¿qué tendríamos luego? Acá en esta deducción, ese alfa n, ¿qué va a ser? Va a ser de la forma para todo, digamos que generalizamos sobre la variable w, para todo w, alfa i, ¿cierto? Y la justificación, pues, fue porque se aplicó generalización, ¿cierto? Pero entonces recuerde, como ese alfa i, entonces va a ser una fórmula que tenemos aquí, ¿cierto? En esa secuencia. Tenemos ahí en esa secuencia. Entonces, si nosotros nos fijamos en esa secuencia solamente hasta alfa i, eso va a ser una deducción a partir de sigma unido alfa de alfa i, ¿cierto? Como lo mismo que hacíamos pues para el caso para el caso pues del modo exponente, como alfa 1 hasta alfa i. Es una deducción de alfa i a partir de sigma unido alfa. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí que a partir pues de sigma y pues, de sigma y de alfa se deducen, en este caso sería en la lógica cuantificacional, alfa i, ¿cierto? Y esa deducción en i pasos. ¿Cierto? Una deducción de longitud menor a n. ¿Listo? Entonces, aplicando la hipótesis inductiva, por hipótesis inductiva, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que aquí va a valer el teorema de deducción, ¿cierto? Y tendríamos entonces que, bueno, mire que ahí estamos, mire, aquí tenemos una condición adicional y es que no se ha generalizado sobre variables libres de alfa, ¿cierto? Listo. Por lo tanto, entonces este W, bueno, si no se generalizó sobre variables libres de alfa en toda la deducción, ¿cierto? Si en toda esta deducción no generalizamos sobre variables libres de alfa, como estamos en una deducción más pequeñita, tampoco se generalizó sobre variables libres de alfa ahí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces no hay problema, cumplimos la condición pues también de que tenemos en la hipótesis inductiva. Entonces por hipótesis inductiva, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que a partir de sigma deducimos en LC a alfa implica alfa i. Y además, bueno, aquí tenemos esto. Es decir, a partir de esto es que vamos a sacar por la deducción que nosotros estamos buscando, porque aquí ya eliminamos esa hipótesis alfa, ¿cierto? Es decir, existe una secuencia pongámosle aquí gamas a eso, pues gamma 1 hasta gamma L, pongamos acá, pues, este L ya no tiene nada que ver ni con N, ni con este I que tenemos acá, sino que eso ya es una deducción diferente, ¿cierto? Esa es una secuencia que es una deducción de esta implicación que tenemos aquí. Alfa implica alfa i a partir solamente de los elementos que tenemos en sigma, ¿cierto? A partir de las fórmulas que tengamos en sigma, ¿cierto? A partir de estas secuencias que vamos a construir entonces lo que queremos llegar, ¿cierto? Sería, en este caso, alfa implica esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Alfa implica para todo W alfa i, ¿cierto?
Eso es lo que queremos hacer. Luego, entonces vamos a construir esa secuencia. La secuencia que vamos a tener aquí, coloquemos toda esa secuencia que tenemos acá. Sería gamma 1, por aquí vamos a tener gamma L, que ese gamma L, como es una deducción de esta implicación, ese gamma L tiene que ser precisamente esta implicación, ¿cierto? Alfa implica alfa I, ¿cierto? Y queremos llegar entonces a que alfa implica el beta que estamos considerando en este caso, que es para todo W alfa I, ¿cierto? Para todo W alfa I es a eso a lo que queremos llegar. ¿Qué hacemos aquí entonces? Gamma L más 1. ¿Qué hacemos aquí? Generalicemos acá, ¿cierto? Tendríamos acá para todo W, generalicemos por W. em, W, ¿qué vamos a tener? Alfa implica alfa I. Generalización en, en gamma L. Listo. Ahora, mire que para nosotros llegar a lo que queremos es pasar este para todo a ese consecuente, pero para eso tendríamos que tener la condición de que esa variable no aparezca libre acá en el antecedente, ¿cierto? Ahora, ¿por qué podemos decir que no aparece libre acá en el antecedente? Mire que en esta secuencia que teníamos acá de alfa 1 hasta alfa i, es una deducción de alfa i a partir de esto. Aquí pues nos tocó, me faltó colocar la condición de que donde no, ¿cierto? Aquí vamos a colocarla acá. Donde no se generalizó sobre variables libres de alfa. Aquí va a quedar medio desorganizadito, ya pues cuando uno no va a escribir lo que importa. Bueno, donde no se generalizó sobre variables libres de alfa, ¿cierto? Aquí tenemos esa condición pues de que en esa deducción que hicimos de... Ah, espérate acá. Bueno, eso es porque aquí tampoco se generalizó sobre variables libres de alfa, ¿cierto? A partir de esto, donde no se generalizó sobre variables libres de alfa, ¿cierto? Entonces mire que en esta secuencia estamos diciendo, en toda esa secuencia que dedujimos ese para todo W, alfa I, a partir de sigma unido alfa no generalizamos sobre variable libre de alfa, pero mire que lo último que hicimos fue generalizar sobre W. Entonces, como generalizamos sobre W y por hipótesis tenemos que no se generalizó sobre variables libres de alfa, entonces ese W no aparece libre en alfa, ¿cierto? Como, como en la deducción que teníamos inicialmente, pues de alfa 1 hasta alfa n, no se generalizó sobre variables libres de alfa. Y el último paso fue generalizar sobre W, fue eh, generalizar eh, sobre la variable W, ¿cierto? Porque recuerden, el último paso que estamos considerando aquí en este caso es, el último paso que hicimos fue generalizamos eh, sobre la fórmula alfa i por la variable W, ¿cierto? Entonces, como generalizamos sobre W y no generalizamos sobre variables libres de alfa, eso quiere decir que ese W no aparece libre en alfa, ¿cierto? Entonces, W no aparece
libre en alfa. Por lo tanto, entonces aquí ya sí podemos continuar con la demostración, ¿cierto? Entonces voy a pasar esto para que nos quede la secuencia, pues esa sería como la explicación de por qué vamos a poder colocar este siguiente paso aquí. Ay, aquí se me fue una cosita. Aquí. Alfa L. Listo, entonces, aquí qué sería el sigma L más 2, ¿qué sería? Es para todo W, alfa implica alfa I, eso implica para todo W, alfa I, ¿cierto? Entonces sería por el axioma 5, teniendo en cuenta pues esto que escribimos aquí, teniendo en cuenta estrella, ¿cierto? Pongamos, esto acá es lo que está justificando pues que aquí alfa no tiene a W libre. Listo. Por lo tanto, entonces ya por modus ponens, finalmente, ¿qué tendríamos? En el paso pues ya L más 3, obtendríamos lo que precisamente queremos, que es alfa implica para todo W, alfa I. ¿Cierto? Entonces mire que esta secuencia sería una deducción solamente a partir de sigma, de que de alfa implica el beta que estamos considerando en este caso, que es para todo W alfa I, ¿cierto? Entonces, aquí lo que habíamos dicho es, luego la secuencia tal, vamos a colocar esto aquí como entre paréntesis, pues, esta justificación. Entonces, por lo tanto, la secuencia tal es una deducción de alfa implica para todo W alfa y a partir solamente de sigma, de donde tendríamos entonces finalmente que solamente a partir de sigma vamos a deducir en LC esa implicación, que era lo que queríamos llegar en ese paso, en ese caso pues del paso inductivo en el que estaríamos haciendo pues demostrando el teorema de deducción. Listo. Sí, es claro entonces lo que habría que adicionar en esa demostración del teorema de deducción para demostrar que finalmente vale también para la lógica cuantificacional. Pero bueno, teniendo en cuenta también la condición pues, de que tenemos acá que esa fórmula alfa que vamos a pasar de antecedente de hipótesis antecedente de la implicación tiene que satisfacer esa condición de que no se haya generalizado sobre variables libres de ella, ¿cierto? Que, mire que si no tuviéramos esa condición no podríamos haber puesto aquí esto como un caso particular del axioma A5, ¿cierto? Sí es como claro y ese paso adicional que se requiere en esa inducción. Les trago la lengua, tragaron la lengua estos muchachos. Bueno, no, les cortaron los dedos, qué pena. Bueno, no, mentiras, por acá también pueden hablar, claro. Ok. Bueno, entonces considero que eso quiere decir que sí. Vamos entonces a volver a las diapositivas. Ya tenemos entonces el teorema de deducción para la lógica cuantificacional, pero siempre tengan mucho cuidado. Para aplicar teorema de deducción, siempre tienen que verificar que se cumpla esta condición, que no se generalice sobre variables libres de la fórmula que tomamos inicialmente como hipótesis y que después pasamos a antecedentes de esa implicación. Tengan muy en cuenta eso, siempre se tiene que verificar esa condición al aplicar teorema de deducción en la lógica de predicados. Listo. Corolario. Si esta fórmula que tenemos acá es una fórmula cerrada, ¿cierto? Este alfa es una fórmula cerrada.
Una fórmula cerrada, recuerden que es una fórmula que no tiene variables libres, ¿cierto? Entonces se lleva el teorema de deducción. Pues claro, es un caso particular porque si esa fórmula no tiene variables libres, no pudimos haber cuantificado en esta deducción sobre variables libres de alfa, porque simplemente no tiene variables libres, ¿cierto? Ok, entonces, mire que sería un caso particular en este, de ese teorema 10, donde aquí en alfa pues no hay variables libres, por lo tanto no se puede cuantificar sobre variables libres de esa forma. Ok, vamos a poner en práctica entonces ese teorema de deducción, vamos a demostrar estas propiedades de la lógica cuantificacional. Primero, aquí la conmutatividad de los para todos, ¿cierto? O sea, si tenemos dos para todos seguidos, podemos conmutarlos y en general, pues si tenemos aquí n para todos seguidos, podemos conmutarlos, desde que sean todos pues cuantificadores universales, ¿cierto? Y bueno, y vamos a mostrar estas otras propiedades que tenemos aquí. Entonces, vámonos acá. Desde aquí en adelante ya podemos usar teorema de deducción en la lógica de predicados de primer orden, teniendo en cuenta pues la restricción. Vámonos allá, llevémonos acá esta proposición para demostrarlo allá. Listo. Vamos a demostrar el 1. En el 1, ¿qué hacemos? Pues, como vamos a demostrar primero una implicación y después la otra, ¿cierto? O sea, demostremos primero, veamos primero que en el EC deducimos para todo W, para todo V alfa, implica para todo V, para todo W alfa, ¿cierto? Vamos a demostrar primero esa implicación, la otra implicación se va a demostrar pues de manera análoga. Entonces, primero, ¿qué tenemos aquí? Pues, tomemos esto como, vamos a demostrar esta implicación, vamos a usar el teorema de deducción, entonces tomemos este antecedente como una hipótesis para todo W y para todo V alfa, hipótesis, ¿cierto? Dos, ¿qué hacemos ahí? Particularicemos, particularicemos sin cambiar variables, ¿cierto? O sea, particularicemos aquí, ¿qué nos quedaría? Solamente esta fórmula de acá. Entonces, tendríamos aquí para todo V alfa. Esa sería particularización en 1. Ahí estamos particularizando la variable W por la propia variable W. Mire que no estamos cambiando nada pues acá, ¿cierto? Y recuerde que eso siempre vale, porque toda variable es libre para ella en cualquier fórmula. Listo. Ok. Hagamos lo mismo aquí, entonces particularicemos por V, pues cambiando la variable V por ella misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Alfa, particularización en 2. Y devolvámonos, generalicemos, pero generalicemos en el orden que nosotros queremos acá. Primero por W y después por V. ¿Qué tendríamos acá en 4? Tendríamos para todo W alfa, generalización en 3 y generalicemos ya por V, para todo V, tendríamos acá esta fórmula que es para todo W alfa. Generalización en 4. Listo, entonces mire que aquí, ¿qué hicimos? Bajo esta hipótesis demostramos esto. ¿Sí? Luego, hicimos de para todo W y para todo V alfa, deduce en la lógica cuantificacional para todo V y para todo W alfa. Ahora, mire que aquí, en esta demostración, generalizamos dos veces. Generalizamos aquí y generalizamos aquí. Aquí generalizamos por W y aquí generalizamos por V. Pero mire que la fórmula que tenemos aquí, en esa fórmula ni W ni V
pueden aparecer libres, porque si aparecen libres algunas de esas dos variables en alfa, con esos cuantificadores se estarían amarrando, ¿cierto? Independientemente de si aparecen o no aparecen libres aquí en alfa, esas variables v y w, aquí en toda esta fórmula donde estamos cuantificando universalmente por esas variables, no, nunca va a aparecer libre. Por lo tanto, entonces podemos aplicar el teorema de deducción, ¿cierto? O sea, como, digamos, por las dos variables que generalizamos, que son w y v, no aparecen libres para todo w, para todo v alfa, por teorema de deducción, para la lógica de predicados en este caso, ¿cierto? Se tiene que en LC deducimos para todo W, para todo V, alfa implica para todo V y para todo W alfa, ¿cierto? Listo, ya, mejor dicho, ya demostramos esto que teníamos acá. La demostración de la implicación del otro sentido es exactamente la misma, simplemente cambie, bueno, no es exactamente la misma, pero es casi la misma, ¿cierto? Simplemente en esta deducción intercambie W por V y listo. De manera análoga, entonces coloquemos acá, de manera análoga, se prueba que en LC tenemos la otra implicación. Para todo V, para todo W alfa, implica para todo W y para todo V alfa, ¿cierto? Ahora, por conjunción y definición del bicondicional, tenemos entonces finalmente lo que queremos, ¿cierto? Por conjunción y definición de ese bicondicional se tiene entonces que en la lógica cuantificacional estas dos cosas van a ser equivalentes. Para todo W y para todo V, alfa es equivalente a para todo V, para todo W, alfa. Listo. ¿Todo claro? Bueno, todo clarísimo. Ah, vea, qué bien, hombre. Volvieron los dedos. Listo, entonces vamos aquí a ver estas otras propiedades que nos faltan por demostrar. Demostremos entonces para todo, es decir, para todos los objetos se tiene esta implicación, entonces, y ahí podemos concluir este de acá, ¿cierto? Voy a escribirlo, voy a ponerlo aquí mejor en la página enseguida también para no borrar esto. Me hubiera demorado menos borrando. Bueno, ok. Aquí vamos. 2. Entonces, vamos a demostrar esto de acá. Vamos a usar teorema de deducción. Supongamos el antecedente, ¿cierto? Es para todo W, alfa implica beta. Hipótesis. Inclusive, mire que uno, como a partir de esto, va a deducir esta implicación, podríamos también, como para aplicar dos veces teorema de deducción, suponer también este de acá, ¿cierto? Suponemos esto, vamos a demostrar esta implicación, suponemos esto. Pero mire que nosotros de aquí ya, si nosotros particularizamos, tenemos alfa implica beta, y nosotros anteriormente ya mostramos que de alfa implica beta se deduce para todo W alfa implica para todo W beta. Entonces, hagamos de una vez por ahí, no nos pongamos a hacer cosas que ya hicimos, ¿cierto? Repetir cosas que ya hicimos. Entonces, particularicemos aquí.
simplemente quitando el para todo W sin cambiar variable por nada, ¿cierto? Vamos a particularizar W por el propio W. ¿Qué tendríamos aquí? Alfa implica beta. Particularización. En 1. Listo. Aquí tendríamos 3, que sería entonces, déjenme, yo veo aquí cuál es el número de esa proposición que ya mostramos. Sería la proposición 14, el ítem 6. Entonces, por proposición 14, el ítem 6, aquí que tendríamos que para todo W alfa implica para todo W beta, ¿cierto? Listo. Llegamos a lo que queríamos, ¿cierto? Ahora, podemos aplicar el teorema de deducción. Mire que en esta demostración, aquí inicialmente parece que no hubiéramos aplicado generalización. Pero si ustedes se fijan en la demostración de esta proposición 14, ahí se aplicó generalización sobre W, ¿cierto? Pero W no aparece libre en esta fórmula. ¿Por qué? Porque así, si apareciera libre en alfa implica beta, aquí ya la estamos cuantificando, ¿cierto? Como W no aparece libre para todo W alfa implica beta, entonces, por teorema de deducción, que vamos a tener que en LC demostramos que para todo W alfa implica beta, de ahí se sigue, y se sigue, para todo W alfa implica para todo W beta. Esto entre paréntesis, ¿cierto? Ok. Ahora mire que aquí es porque tenemos eso cuantificado universalmente. Mire que nosotros en ese ítem 6 de la proposición 4, inclusive yo creo que por acá la tengo pues anteriormente, a ver si aquí tengo es bueno, la borramos, la borré. Bueno, la borré, pero entonces recuerden que en esta demostración, si recuerdan, en la demostración que hicimos de esto, de que alfa implica beta, deduce en LC a para todo W alfa implica para todo W beta. En la deducción se generalizó sobre W, ¿cierto? ¿Cómo se generalizó sobre W? Y no tenemos la condición de que W aparezca libre acá en esta fórmula, pues para aparecer libre en esta implicación tendría que ser que apareciera libre en alfa o en beta, entonces ahí no podemos aplicar el teorema de deducción, es decir, no podríamos tener que de alfa implica beta se siga esta implicación. Como no se tiene la condición de que W no aparece libre en alfa implica beta, entonces no se puede aplicar el teorema de deducción, ¿cierto? Es decir, de aquí por teorema de deducción no podríamos pasar a esto, a que alfa implica beta, implica necesariamente, pues implica que para todo
W alfa implica para todo W beta. Ahora, mire que eso no quiere decir pues necesariamente que esto tenga que ser falso. Simplemente que por ese lado no podemos llegar, ¿cierto? Para justificar que eso es falso, ya ahí habría que poner un contraejemplo. ¿Listo? Habría que poner un contraejemplo, pues que un modelo y una evaluación donde, y una fórmula pues en algún lenguaje de primer orden donde esto fuera verdadero y esto fuera falso. Entonces aquí el asunto es que simplemente como no cumplimos la condición de que esa variable por la cual cuantificamos no aparece libre en esta fórmula, entonces no podemos aplicar teorema de deducción. ¿Listo? No, de ahí no tenemos necesariamente que eso no sea cierto. A lo mejor pues puede ser que sea cierto, puede ser que sea falso. Habría o que demostrarlo o que refutar. Para refutarlo tiene que ser semánticamente, ¿cierto? Profe, y eso que dice que entonces tomemos, ¿sí me escucha, profe? Perdón. Pero bajito, si me puedo hablar de pronto un poquito más alto. Voy a ver, ¿así me escuchan mejor? Sí, ahí le escucho mejor. Listo, pero eso que usted dice que para probar que es falso se debe evaluar un modelo y todo eso, para eso ya no se requiere teorema de validez y completitud. Teoremas de validez y completitud. Ah, sí, sí, no, tiene toda la razón. Se necesita lo que pasa, lo vamos a ver más adelante, pero en todo caso, digamos, la definición de consecuencia sintáctica no le permite a uno probar que no se puede demostrar dentro del sistema LC, ¿cierto? O sea, el hecho de que uno no encuentre una deducción no quiere decir que no exista, ¿cierto? Inclusive, el hecho de que uno demuestre una cosa que es la negación de otra que es demostrable, tampoco por el momento nos llevaría pues necesariamente que a eso no sea demostrable. O sea, si usted tiene que en el EC, eh, o sea, si usted tiene que en el EC usted deduce una fórmula alfa, entonces en LC no se deduce la negación de alfa. Por el momento no tenemos tampoco eso, ¿cierto? Para eso tendríamos que tener, pues primero, mostrar que la lógica es consistente, ¿cierto? Que solamente a partir de la lógica uno no puede derivar contradicciones. Eso es una cosa que vamos a justificar más adelante, pues precisamente con los teoremas de validez y completitud. Pero por el momento no podemos, o sea, con la mera definición de deducción sintáctica no tenemos cómo probar que no existe una deducción de alguna cosa, ¿cierto? Siempre para justificar que no existe una deducción sintáctica tenemos que recurrir a la semántica de alguna manera, ¿cierto? Vamos entonces más adelante a establecer precisamente esa correspondencia entre semántica y sintaxis aquí también en la lógica cuantificacional. Eso, pero sí, tiene toda la razón. Para pasar entonces a lo que les mencioné de que, pues para uno justificar que eso no es demostrable, pues lo que les había puesto la fórmula anteriormente, que no es demostrable, uno lo haría semánticamente, pero de pasar de que no vale semánticamente a que no vale sintácticamente, ahí estaríamos usando el contrarrecíproco del teorema de validez, ¿cierto? Listo. Entonces, está bien esa aclaración. Listo. Ok. ¿Dudas aquí o todo claro? Listo, ok. Bueno, entonces vámonos acá, pues vamos a las diapositivas. Ah, bueno, aquí hay otra propiedad pues para demostrar. eh, Sería más o menos lo mismo, pues de este para todo, alfa implica beta, entonces si existe W tal que alfa, entonces existe W tal que beta. ¿Listo? Lo mismo, particularice aquí. Y tenemos el otro teorema que no sería el 14.6, sino el 14.8, creo que es, que nos permite a partir de esta implicación llegar a esta implicación. Y listo. Lo mismo, como no se generalicen esas demostraciones por la variable W, en perdón, en esa demostración solo se generaliza sobre la variable W, pero W no aparece libre acá. Entonces se puede aplicar teorema de deducción. ¿Listo? Ahora, mire que uno también podría preguntarse, ¿será que si cambiamos este para todo por existe W, será que también vale? ¿Sí? Ahí ya por lo menos esa demostración no sirve, ¿cierto? Habría que verlo entonces si uno puede llegar a una demostración de esas o encontrar un contraejemplo. ¿Sí?
un contraejemplo, pues, o un modelo y unas fórmulas particulares alfa y beta, y un modelo y una evaluación donde eso sea, pues, falso. Que por teorema de validez, contrarrecíproco del teorema de validez, nos daría que no es demostrable. Listo, por entonces aquí queda este. Vámonos entonces a ver otras propiedades que tenemos más adelante. Entonces, tenemos algunas propiedades pues ya de esos cuantificadores. Bueno, aquí tenemos un caso, un ejemplo pues, de un mal uso del teorema de deducción. Voy a ponerlo acá para discutirlo pues por acá en el tablero también. Entonces, mire, en el S uno logra demostrar esto, ¿cierto? Si usted supone que x es menor o igual que 0, demuestra que para todo x es menor o igual que 0. Demostración de esto. Hipótesis, x es menor o igual que 0, ¿cierto? Hipótesis. 2. Generalicemos sobre 1. Para todo x menor o igual que 0. ¿Cierto? Generalización en 1. Listo. Ya justificamos esto de acá. Aplicando erróneamente el teorema de deducción, llegaríamos a esto. Pero eso es una fórmula que no es válida. ¿Cierto? Ahora vamos a justificar que no es válida. Tomemos una evaluación donde valga este antecedente y que no valga este consecuente. Y un modelo pues donde valga el antecedente y no valga el consecuente. Mire que nosotros tomamos, o sea, x es menor o igual que 0. En los naturales no vamos a poder falsificar eso, porque para que el antecedente valga tendríamos que tener que x fuera 0. ¿Cierto? Y en los naturales esto de acá vale, o sea, en los naturales no tenemos cómo refutar esa implicación, pero lo podemos hacer, por ejemplo, en los enteros, ¿cierto? Digamos, en el modelo que nosotros tenemos de los enteros, tomando una evaluación donde valga esto de acá, ¿cierto? Una evaluación tal que aquí, para que valga este antecedente, simplemente asignémosle a esa variable x que aparece pues aquí libre un valor donde esta desigualdad sea cierta, ¿cierto? Ya, asignémosle algún valor que sea menor o igual que 0, pongámosle, podríamos poner el 0 o pongámosle el -1, ¿cierto? O el -2, cualquier número negativo. Tal que pongámosle aquí e de x sea igual a -1. Luego, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que el valor bajo esa evaluación y en ese modelo de los enteros de esta desigualdad de x menor o igual que 0, y aquí es -1. Me quedo faltando igual a -1. Y aquí va a ser verdadero porque -1 es menor o igual que 0, pues en la relación de orden usual pues que tenemos en los enteros, ¿cierto? Y tendríamos que el valor de este para todo en esa evaluación de x menor o igual que 0 es igual a falso, porque no todos los enteros son menores o iguales que 0, ¿cierto? Existen muchos que son mayores que 0, ¿cierto? Aquí podemos tomar, por ejemplo, a x como siendo 1, ¿cierto? Por ejemplo. Ya tenemos que el valor en esa evaluación, cambiando en ese caso x por, vamos a cambiarle, vamos a ponerle el valor 1, o cualquier valor positivo, pues donde no valga esa desigualdad, tendríamos entonces que x menor o igual que 0 es igual a falso.
Entonces, por lo tanto, el para todo, perdón, aquí me quedó faltando colocar el para todo. Aquí es el valor en esa evaluación del modelo de los enteros de este para todo x menor o igual que 0 es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerde que para que el para todo sea verdadero, tiene que ser que al cambiar ese x por cualquier valor en el dominio del modelo donde estemos, que esto de acá siempre valga, pero aquí lo que estoy haciendo es tomar un elemento del universo, pues, o del dominio del modelo, de los enteros, en este caso el 1, ¿cierto? Donde esta desigualdad no vale, ¿cierto? Por lo tanto, entonces el para todo va a ser falso. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el valor de verdad en esa evaluación y bajo ese modelo de los enteros, de esa implicación, ¿cierto? De x menor o igual que 0 implica para todo x menor o igual que 0 va a ser falso, que tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Listo? Entonces, como encontramos un modelo y una evaluación donde esa implicación es falsa, entonces eso no es una consecuencia eh, semántica, no es una fórmula lógicamente válida, ¿cierto? No es una consecuencia semántica del vacío, ¿cierto? Entonces, estaríamos aquí demostrando una implicación que no es válida, ¿cierto? Ya como que nos mostraría que esas cosas como de validez y completitud como que no van a valer acá en eso. Pero entonces mire que simplemente es por un uso pues inadecuado de, de ese teorema de deducción. Ahora, mire que si ustedes se fijan como en este mismo modelo, en esta evaluación que nosotros tomamos aquí, mire que tenemos un modelo y una evaluación donde esta fórmula x menor o igual que 0 es verdadero y esto es falso. Mire que esto también nos lleva ¿a qué? A que nosotros vamos a tener que x menor o igual que 0 semánticamente no va a deducir a para todo x menor o igual que 0, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cierto? Mire, esa misma modelo, esa misma evaluación nos permite justificar esto de acá. ¿Listo? Pero entonces mire que semánticamente esto no vale, pero sintácticamente sí lo podemos demostrar. Entonces ahí ya como que un problemita que nos muestra que no todo lo demostrable es válido. O sea, ese teorema de validez vamos a tener que poner algunas condiciones para que valga, ¿cierto? Claro. Y entonces ahí simplemente como Profe, sí, entonces, lo válido sería lo que se demuestra a partir de fórmulas cerradas, ¿o qué? eso, la condición que vamos a poner es precisamente que todas las fórmulas que están en las hipótesis sean cerradas. Esa va a ser precisamente la condición. O uno podría poner una condición pues como un poco menos restrictiva, y es que en esa deducción que uno toma aquí, a partir de ese conjunto de hipótesis, para pasar ya a la otra fórmula, que en esa deducción no haya habido una generalización sobre variables libres de las hipótesis, ¿cierto? O sea, que no se generalice sobre variables libres de las hipótesis. Esa sería también como una condición que serviría. Pero creo que como lo vamos a hacer sería pues como ese caso más particular, donde las hipótesis son todas sentencias que serían pues las fórmulas cerradas. Listo, bueno, entonces volvamos acá. Aquí vamos a entonces, definición. Cuando un conjunto de fórmulas bajo algún lenguaje pues de primer orden que nosotros consideremos es inconsistente. La misma definición pues que teníamos para el caso de la lógica proposicional, solo que aquí las fórmulas pueden ser distintas, ¿cierto? Dependiendo del lenguaje, pues, van a ser distintas, van a ser fórmulas en un lenguaje de primer orden. Pero entonces la definición es la misma. ¿Cuándo un conjunto de fórmulas es inconsistente? Cuando a partir de ese conjunto de fórmulas se deduce alguna fórmula y su negación, ¿cierto? En ese caso, pues también
Tiene que haber una fórmula del mismo lenguaje. ¿Listo? Y aquí entonces, teorema. Si uno tiene una teoría o un conjunto de fórmulas inconsistente, entonces deduce cualquier cosa. Y eso es lo que nos lleva pues a los matemáticos pues como a tenerle fobia a las inconsistencias, ¿cierto? Evitar las inconsistencias, porque si usted en un sistema formal tiene una inconsistencia, demuestra cualquier cosa. Entonces, ¿para qué le sirve el sistema formal? Para nada, porque no va a diferenciar entre verdad y falsedad, todo va a ser cierto ahí. Les cuento pues que existen algunas lógicas que son llamadas lógicas para consistentes, donde se pueden tener teorías inconsistentes, pero no triviales, pues donde no, teorías donde se deducen contradicciones, pero no se deduce cualquier cosa. Pero bueno, esas lógicas solo vi como por mencionarles pues que existen, pero eso no lo estudiamos aquí, ¿cierto? Vamos entonces a demostrar esto. Vamos a demostrar este teorema. Mire que aquí en este teorema no tenemos ninguna restricción, ¿cierto? Teorema 11. Listo, entonces, demostración. Supongamos entonces que ese conjunto de fórmulas es inconsistente. Es decir, existe pues una fórmula alfa. Bueno, aquí vamos a demostrar que demuestra alfa para cualquier alfa, entonces tomemos aquí una variable diferente mejor. Existe una fórmula beta en ese lenguaje donde estemos trabajando, ¿cierto? En las fórmulas del lenguaje donde estemos trabajando, tal que a partir de ese conjunto sigma deducimos esa fórmula, la lógica cuantificacional, deducimos esa fórmula y también deducimos su negación. Listo. Ok. Pero entonces además tenemos, además se tiene que, en LC nosotros logramos demostrar, bueno, no me acuerdo cómo lo mostramos nosotros, si era primero la fórmula con negación o la sin negaciones. Beta implica, negación de beta implica alfa. Es lo que llamamos pues como el principio de explosión, pero no me acuerdo si tenía aquí la negación o era aquí en esta, en alguna de esas dos estaba, ¿cierto? Mm, bueno, cualquiera de las dos es demostrable en el LC, ¿cierto? Pues tomemos acá pues beta implica negación de beta implica alfa, es demostrable es una tautología, o es demostrable en el P. Mejor dicho, es una instancia de una tautología mejor. Recuerden que nosotros, voy a pasar aquí las diapositivas, recuerden que nosotros habíamos dicho, una de las observaciones después de presentar el sistemita que tenemos acá, es observación, cualquier deducción realizada en LP también es válida en LC. Eso es lo que estoy usando pues acá también, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, creí que lo había escrito diferente, creí que lo había escrito semánticamente, pero no lo escribí. La escribí la había escrito y la semánticamente, pues es demostrable
Teorema No ha cambiado el tablero. LP. Ah, bueno, gracias. Listo, entonces eso es una cosa que es demostrable en LP, ¿cierto? Esta fórmula, este esquema de fórmulas uno lo puede demostrar en LP. Ahora, en LP desde luego estaríamos trabajando con estas variables, estarían representando fórmulas de LP, ¿cierto? Mientras que aquí representan fórmulas en este lenguaje, pero la demostración que hicimos allá vale también acá, porque aquí también tenemos los axiomas 1 al axioma 3 y también tenemos modus ponens, entonces la deducción que hicimos allá también vale acá. De la misma manera como, pues si deducimos eso sin hipótesis, vale también con hipótesis, ¿cierto? La justificación es la misma que uno hacía, pues, para el caso de la lógica proposicional. ¿De dónde? Tendríamos entonces también que a partir de ese conjunto de hipótesis sigma, LC implica negación de eta implica alfa. Si usted deduce una fórmula a partir de un conjunto, en ese caso pues el conjunto vacío, lo deduce a partir de un conjunto que contenga a ese conjunto, o sea, que extienda ese conjunto, le podemos adicionar más hipótesis y lo sigue demostrando. ¿Cierto? Listo, entonces mire que aquí, ¿qué sería? Simplemente en estas deducciones, pues ya sería como juntar esas deducciones, ¿cierto? Las deducciones que tenemos aquí con la deducción que tenemos aquí y aplicar dos veces modus ponens, ¿cierto? Desde, pongámosle esto acá, 1, 2 y 3. Desde 1, 2 y 3. Por modus ponens, aplicado pues dos veces, por modus ponens, se obtiene que a partir de sigma nosotros deducimos en LC a alfa, ¿cierto? Y mire que ese alfa es una fórmula cualquiera, ¿cierto? Listo. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos acá, volvamos a las diapositivas. Listo, entonces, reducción al absurdo. Otro metateorema, pues, que ya mostramos para la lógica proposicional, vamos a mostrarlo ahora para la lógica de predicados. Pero mire que aquí también tenemos una condición. O sea, si uno a partir de sigma y la negación de alfa logra deducir una contradicción, aquí pues es como un poquito diferente como lo habíamos escrito en el caso pues de la lógica proposicional. Recuerde que en la lógica proposicional decíamos, si el conjunto sigma unido con negación de alfa es inconsistente, entonces a partir de sigma se deduce alfa. Aquí mire que lo estamos diciendo como lo mismo pero de una manera distinta. O sea, ser inconsistente es que dice una fórmula y su negación. Si deduce una fórmula y su negación, por conjunción tendríamos esta fórmula, ¿cierto? ¿Listo? Que es simplemente como para no tener que aplicar pues que por conjunción y todas las cosas. ¿No? Ahora, el asunto es que aquí en esta deducción de esa contradicción vamos a tener que colocar una condición y es que no se use generalización sobre variables libres de esa fórmula alfa, ¿cierto? Por eso es que también lo colocamos aquí como de esta manera y no como siendo inconsistente, porque ahí tendríamos que pedir pues que en ambas deducciones pues de la fórmula beta y de la negación de beta, que en ambas deducciones no se generalice sobre variables libres de alfa, ¿cierto? Mientras aquí lo podemos hacer de manera más, pues en una sola condición, ¿cierto? Listo, entonces, aquí también una condición adicional, ¿cierto? O sea, si vamos a hacer reducción al absurdo, vamos a demostrar que alfa se sigue de sigma y lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Entonces, agréguele a las hipótesis, agréguele la negación de alfa y llegue a una contradicción. Pero tenga en cuenta que en esa deducción que usted hizo, al llegar a esa contradicción, no generalizó sobre variables libres de alfa. Si usted logra hacer eso, entonces listo, aplique reducción al absurdo y tendría la existencia de la deducción que usted está buscando, ¿cierto? Entonces vamos a justificar eso acá.
demostración. Entonces, supongamos que a partir de sigma negación de alfa, deducimos en la lógica cuantificacional a beta y negación de beta. Y que en esa deducción no se generalizó sobre variables libres de alfa. Si no se generalizó sobre variables libres de alfa, tampoco se puede haber generalizado sobre variables libres de la negación de alfa, porque la negación no va a amarrar ninguna variable, ¿cierto? Las variables libres que hay en alfa y en la negación de alfa son las mismas, ¿cierto? ¿Listo? Entonces no se generalizó sobre variables libres de alfa, por lo tanto tampoco sobre variables libres de negación de alfa, ¿cierto? Entonces, como no se generalizó en esta deducción sobre variables libres de esta fórmula de acá, podemos aplicar teorema de deducción. Entonces, por teorema de deducción que tenemos entonces que a partir solamente de sigma, uno deduce en LC a negación de alfa implica beta y negación de beta. A partir de esto queremos llegar a que solamente a partir de sigma deducimos alfa, ¿cierto? Listo, entonces aquí, es decir, que existe una secuencia en este caso llamémoslo pues alfa 1 hasta alfa n, que es una deducción de negación de alfa implica beta y negación de beta a partir de sigma. ¿Cierto? A partir de esa secuencia, entonces vamos a construir la secuencia que sería la deducción de alfa. ¿Cierto? Luego, la secuencia, aquí cuál sería, entonces tomemos acá toda esa secuencia que tenemos, ¿cierto? Alfa 1, por acá tendríamos alfa n, como es una deducción de esta implicación, entonces esta última fórmula es negación de alfa implica beta y negación de beta, ¿cierto? Queremos es demostrar alfa. Entonces, apliquémosle aquí contra recíproco, ¿cierto? Alfa n más 1. Negación de beta y negación de beta implica negación de alfa, contra recíproco en alfa n. Aquí voy a tener pues cuidado como de no usar sustitución por equivalente porque todavía no lo hemos justificado, pues aunque indiqué ahora cómo se hacía, todavía no lo tenemos pues en los teoremas, ¿cierto? Listo, entonces ¿qué hacemos aquí? Alfa n más 2. Nosotros sabemos pues por leyes de De Morgan que esto de acá pues sería negación de beta o negación de beta. Eso implica negación de beta y negación de beta, ¿cierto? Sería como una ley de De Morgan, que eso es demostrable en la lógica proposicional, por lo tanto también en el cuantificador, ¿cierto? Ya lo tenemos, De Morgan.
Listo. Y ahora tenemos que esta primera parte de acá es un caso particular del tercer excluido, que también es una cosa pues que vale en la lógica proposicional, por lo tanto también en la lógica cuantificacional. Entonces, negación de beta o negación de beta, tercer excluido. Por modus ponens, tendríamos, bueno, hagámosle de una vez mejor transitividad de, bueno, sí, apliquemos los modus ponens, alfa n más 4, que sería modus ponens que tendríamos negación de, que podríamos hacer primero transitividad entre estos dos, pero apliquemos aquí modus ponens dos veces mejor. Negación de beta y negación de beta modus ponens entre alfa n más 2 y alfa n más 3. Listo. Y ahí ya modus ponens con alfa n más 1, ¿qué tendríamos? Entonces alfa n más 5, ¿qué va a ser? Negación de alfa, ¿cierto? Modus ponens entre alfa n más 1 y alfa n más 4. Ok. Y ahí ya entonces por eliminación de doble negación y modus ponens, bueno, hagamos aquí los dos pasitos. No, pongámosle acá solo un paso ya. Eliminación de doble negación en alfa n más 5, ¿cierto? Ahí ya tendríamos, esa sería una secuencia de deducción que depende solamente de elementos que están en sigma y que deduce alfa. La secuencia es una deducción de alfa a partir de sigma. Luego, entonces tendríamos que a partir de sigma deducimos en LC alfa. ¿Listo? Era lo que queríamos llegar, ¿cierto? ¿Están escuchando el concierto que les mandé a poner? Que escuchen el concierto. Ustedes que son jóvenes, les gusta el rock en español, no, mentira, a ustedes no les tocó la época del rock en español, eso ya es para nosotros los cuarentones. Pero bueno, en todo caso yo les puse una musiquita. Bueno, clara entonces la demostración, entonces miren que tengan en cuenta, solo en cuenta que al hacer reducción al absurdo tenemos que tener en cuenta esta restricción, ¿cierto? Que esa restricción en esta demostración que acabamos de hacer es importante para poder aplicar teorema de deducción, ¿cierto? Bueno, así no les haya tocado en la época donde eran famosos, por lo menos los escuchan. Bueno, ok. Entonces estuvo bueno la lección que hice pues de concierto. Mucha gente rebuscándose la plática por ahí en las calles. Bueno, listo. Entonces tenemos aquí ya reducción al absurdo. ¿Cómo que apenas es para la demostración? Pregunta Laura. O sea, aquí esta demostración la hicimos teniendo en cuenta esa restricción. Desde luego, pues cuando vamos a aplicar reducción al absurdo, vamos a tener que tener en cuenta esa restricción. Ahora, si uno quita esa condición, ¿será que vale? Pues, si ustedes intentan hacer una demostración de eso, se van a dar cuenta en algún punto que en alguna parte va a tener que tener esa condición, ¿cierto? Va a tener que satisfacer esa condición. Por ejemplo, acá en este caso, pues no, por lo menos no lo va a poder hacer aquí utilizando el teorema de deducción. Creo que en Mendelssohn hay un caso un poquito más general donde la restricción es un poquitico menos rigurosa.
¿cierto? Si no estoy mal, por lo menos en la versión pues, anterior del libro de Mendelssohn había pues, sobre todo para el caso de la demostración del teorema de deducción, había una restricción un poquitico menos rigurosa. Pero en realidad la que uno usa, pues, la que uno normalmente usa es esta de acá. Con esta es más que suficiente pues para lo que nosotros vamos a hacer. Listo, entonces vamos bien hasta ahí. Listo. Listo. Entonces volvamos acá a las diapositivas. Lo que sigue, mire que es sustitución por equivalentes, que ya les mencioné anteriormente cómo hacer esa demostración. Recuerde que sería pues solamente en ese proceso inductivo estamos haciendo inducción sobre fórmulas de la lógica de predicados. Para el caso pues base, donde serían lógicas, fórmulas atómicas es igual a como se hizo en la lógica proposicional. Para los conectivos de la lógica proposicional, o sea, para negación y conectivos pues de conjunción, de disyunción, implicación y condicional, es exactamente como se hizo pues en la lógica proposicional. Y recuerden que para los cuantificadores, entonces ya demostramos aquí dos propiedades que nos van a permitir en ese paso inductivo también tener la sustitución por equivalentes, que era acá la proposición 14, el ítem 7 y el ítem 9. ¿Cierto? Entonces ahí, con esa inducción ya tendríamos sustitución por equivalentes también en la lógica cuantificacional. Listo. ¿Qué hora es, hombre? 45, no, pues yo creo que será que les dejo un poquito aquí el concierto para que disfruten un poquito más o quieren irse ya a descansar. Bueno, ¿y tienen alguna duda? Ah, sí, sí quieren. ¿Tienen alguna duda? Hablen ya o callen para siempre. Mentira, no, para siempre no, hasta la próxima clase. Y no, entonces la próxima clase ya continuamos. Bueno, aquí ya sería demostrar algunas proposiciones, pero entonces ya tenemos como versiones de los metateoremas que teníamos en la lógica proposicional, o sea, teorema de deducción, reducción al absurdo, con sus restricciones, eso sí, pues, que hay que tener en cuenta de restricción. Y tenemos sustitución por equivalentes, que esa sí no tiene ninguna restricción. Bueno, entonces, no siendo más, nos vemos el jueves. Como les comenté ahora al principio de la clase, ya les coloqué pues como la segunda tarea pues para entregar de seguimiento ahí en la página de Classroom. Ahí les coloqué pues también la fecha de entrega. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros de este tema? Nos falta poquito. Regla C, aquí ya después vamos a lo que sería pues lógica con igualdad. Yo creo que en una clase, sin mucho después, no creo que me tome las dos clases, terminaríamos tema pues ya de la lógica con cuantificadores. Validez y completitud, no, yo creo que en dos clases terminaríamos lógicas con cuantificadores, ¿cierto? Ya tendríamos con eso el tema para hacer el segundo parcial. Entonces podemos ir definiendo de una vez fecha para el segundo parcial. Tenemos aquí entonces dos clases más, estaríamos terminando, digamos, el miércoles de la próxima semana estaríamos terminando el tema, el viernes haríamos taller, podríamos entonces colocar el parcial para el siguiente miércoles, pues no para el siguiente miércoles, sino para después, o sea, para el 28 de octubre. ¿Está bien para esa fecha entonces? 28 de octubre, parcial 2. Bueno, entonces ahí Sí, profe, está bien. ahí les estaré colocando pues también recordatorio, pero entonces para que tengan en cuenta esa fecha. Parcial 2 queda programado para el 28 Listo, de profe. octubre. Listo, Muchas entonces gracias, profe. Hasta luego. ahora sí nos vemos entonces el viernes. Hasta luego.